En lo profundo de las instalaciones de investigación cuántica debajo del Swiss Alves, la doctora Maya Chen se quedó paralizada ante una pared de pantallas holográficas. Los patrones de fluctuación cuántica que observó desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Su descubrimiento había comenzado hace 3 días como una anomalía en la matriz de comunicación cuántica experimental de la instalación. Un patrón demasiado preciso para ser natural, demasiado complejo para ser terrestre. El director Harrison necesita ver esto. Se susurró a sí misma. Sus dedos volaron a través de la interfaz áptica mientras recopilaba los datos. Los patrones pulsaban con un ritmo casi orgánico, pero llevaban el sello del diseño artificial. Maya había pasado 15 años estudiando el entrelazamiento cuántico, pero nada en su experiencia podía explicar estas señales. En una hora, la sala de conferencias central de la instalación se llenó con los principales físicos cuánticos del mundo, cada uno convocado por la urgencia. En la llamada del director Harrison, las paredes circulares de la sala mostraban una visualización en tiempo real de las señales cuánticas. Su extraña belleza se reflejó en los rostros preocupados de los científicos. La señal apareció hace 72 horas. Maya explicó que su voz era firme a pesar de su corazón acelerado. Al principio pensamos que era una interferencia de nuestros experimentos propios, pero mire esto. Hizo un gesto y la pantalla se acercó a una secuencia particular. Estos patrones muestran signos de cifrado cuántico mucho más allá de nuestras capacidades actuales. Alguien o algo está tratando de comunicarse. Director Harrison. Una mujer alta con cabello y ojos plateados que había visto demasiados proyectos clasificados dio un paso adelante y está seguro de que esto no proviene de ninguna fuente terrestre. Absolutamente seguro. Maya respondió: hemos hecho referencias cruzadas con todas las instalaciones de investigación cuántica conocidas además de las señales. La complejidad sugiere una tecnología siglos por delante de la nuestra. Dr. Rapatel, el jefe de física teórica de la instalación, se aclaró la garganta. Hay más, dijo, al buscar datos adicionales. El patrón de entrelazamiento cuántico sugiere que la fuente se está moviendo y se acerca a nuestro sistema solar aproximadamente 1/10 de la velocidad de la luz. La habitación quedó en silencio cuando las implicaciones se asimilaron. El primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena no llegó a través de ondas de radio o señales de luz, sino a través del tejido fundamental de la realidad misma. La tableta del director Harrison sonó con un mensaje de prioridad entrante. Su expresión se oscureció cuando lo leyó. Las estaciones de investigación cuántica en Beijing y Moscú han detectado señales similares. Y Cambridge, el Consejo de Seguridad de la ONU, está convocando una sesión de emergencia. Maya volvió a las pantallas cuánticas estudiando el flujo interminable de datos mientras observaba que los patrones comenzaban a cambiar, volviéndose más complejos, más urgentes. Con un miedo creciente se dio cuenta de que ya no solo estaban recibiendo señales, estaban recibiendo un mensaje. Trabajando durante la noche, Maya y su equipo comenzaron el minucioso proceso de descifrado la naturaleza cuántica de la señal. Hacía que los enfoques criptográficos tradicionales fueran inútiles, pero Maya tenía una teoría: si las señales se codificaran utilizando constantes matemáticas universales, podrían establecer una línea base para la traducción. El amanecer estaba despuntando sobre los Alpes cuando la computadora cuántica de Maya completó su análisis. El mensaje, cuando finalmente se decodificó, fue breve pero escalofriante para la especie en desarrollo de SAL-3. Sus experimentos cuánticos han sido detectados, han logrado un avance tecnológico suficiente para garantizar la asimilación en el Nexus. La resistencia colectiva es ineficiente. La preparación para la integración comenzará en 847 de sus ciclos solares. Mis manos temblaron cuando envió el mensaje traducido al director Harrison. La respuesta fue inmediata: lleguen a Ginebra ahora. El Consejo de Seguridad está esperando. Las próximas 48 horas se convirtieron en un borrón de reuniones de alto nivel, informes clasificados y comunicaciones globales urgentes. Maya se encontró en habitaciones con líderes militares, jefes de Estado y científicos de todas las naciones importantes. El mensaje había unido a la humanidad de una manera que ninguna crisis terrenal lo había hecho jamás. En un búnker seguro debajo de la sede de la ONU, Maya presentó sus hallazgos a los líderes mundiales reunidos. El Nexus Collective parece ser una civilización cibernética. Ella explicó que su uso de la comunicación cuántica sugiere han trascendido las limitaciones físicas tradicionales, pero hay algo más. Hizo una pausa. Ordenó sus pensamientos. La precisión de sus señales. Los patrones matemáticos rígidos son casi demasiado perfectos. No hay variación. No hay creatividad en sus comunicaciones. Es como si se hubieran optimizado hasta el punto de perder algo esencial.
¿Quieres decir que han perdido su humanidad?, dijo alguien desde el fondo de la sala o lo que fuera su equivalente. Maya asintió. Exactamente. ¿Y esa podría ser nuestra ventaja? Están esperando una especie primitiva limitada por la física convencional. En cambio, encontrarán algo que tal vez hayan olvidado comprender. El ingenio humano. El primer ministro chino se inclinó hacia adelante. ¿Qué está sugiriendo? Dr. Chen Maia respiró profundamente. Sus comunicaciones cuánticas muestran que han dominado la manipulación de partículas subatómicas, pero lo hacen a través de cálculos de fuerza bruta. Perfecto, predecible y, en última instancia, limitado por su propio pensamiento rígido. Creo que podemos desarrollar algo nuevo, algo que combine la tecnología cuántica con la intuición humana, de formas que no esperarán. La sala estalló en una discusión, pero la atención de Maya se vio atraída por una figura tranquila en la esquina. Dr. Sarah Connor, jefa del proyecto clasificado Aurora. Los ojos de la mujer mayor se encontraron con los DMA y un entendimiento silencioso pasó entre ellos mientras la reunión se levantaba. El Dr. Connor se acercó a Maya. Su investigación cuántica, dijo en voz baja. ¿Qué tan rápido puede adaptarla para el desarrollo de armas? Maya comenzó a objetar. Ella era una científica, no una diseñadora de armas, pero el peso de la situación la detuvo. 847 días. Eso es todo lo que la humanidad tenía para prepararse para una invasión de una civilización que había dominado el reino cuántico. Denme a su mejor gente y recursos ilimitados. Maya le respondió. Su mente ya estaba corriendo con posibilidades. Necesitaremos romper algunas leyes de la física, pero creo que sé por dónde empezar. Cuando salió del búnker esa noche, Maya levantó la vista hacia el S. En algún lugar allá afuera, el colectivo Nexus se acercaba. Confiados en su superioridad tecnológica, no tenían idea de que acababan de darle a la humanidad algo que siempre había necesitado para lograr sus mayores avances. Una fecha límite y una amenaza existencial. La carrera para salvar la Tierra había comenzado y Maya estaba a punto de ayudar a la humanidad a dar su mayor salto adelante en la historia tecnológica. El colectivo Nexus aprendería que optimizar la creatividad y la intuición había sido su primer error. El segundo sería subestimar la especie que buscaban asimilar. 6 meses después de la detección de las señales cuánticas, el desierto de Atacama se había convertido en el hogar del proyecto de ingeniería más ambicioso de la humanidad. Bajo la tierra de color óxido, una instalación se extendía por kilómetros. Sus vastas cámaras estaban llenas de equipos experimentales que empujaban los límites de la física conocida. El comandante David O'Keefe se encontraba en el corazón del proyecto Thunderbolt, observando cómo equipos de científicos e ingenieros trabajaban en lo que parecía una fusión imposible de tecnología cuántica y armamento convencional. El físico nacido en Nigeria había pasado 20 años desarrollando modelos teóricos de manipulación gravitacional. Ahora esas teorías se estaban poniendo a prueba en una escala que nunca había imaginado. El generador de pulso gravitacional está listo para la siguiente prueba, anunció la doctora Yuki Teita. Su voz se transmitió a través de la sala de control. El ingeniero cuántico japonés había estado trabajando junto a Maya Chen para integrar los principios del entrelazamiento cuántico en el sistema de orientación de las armas. David asintió con la cabeza, su atención fija en la pantalla principal que mostraba la secuencia de encendido de la cámara de prueba. Veamos si el campo de contención aguanta esta vez. Los 3 intentos anteriores habían terminado en fracaso. Las intensas fuerzas gravitacionales llevaron a cabo sus medidas de contención más fuertes, pero David había notado algo en los patrones de falla, una fluctuación rítmica que sugería que estaban pensando la gravedad de manera incorrecta. Potencia al 20%. Yuki llamó a los generadores masivos debajo de la instalación para que cobraran vida y alimentaran energía al arma experimental. 30%. 40%. Los sensores de la cámara de prueba rastrean la creciente distorsión gravitacional a medida que tomaba forma dentro del campo de contención, que armas convencionales que dependían de energía cinética o explosivos proyecto Thunderbolt apuntó a Harness y las fuerzas gravitacionales directas se acercaban al umbral crítico, advirtió la doctora. Elina Rodríguez, la especialista en contención del equipo. Sus dedos volaron por la interfaz de control haciendo ajustes microscópicos a los campos magnéticos estabilizados cuánticamente que mantenían el pulso gravitacional contenido. David contuvo la respiración. Este era el punto donde las pruebas anteriores habían fallado. Las fuerzas gravitacionales se estaban volviendo demasiado intensas para sus sistemas de contención, pero esta vez habían implementado su nueva teoría tratando la gravedad no
como una fuerza a contener, sino como una onda a guiar. El campo de contención se mantenía estable. Elena informó, sorpresa evidente en su voz, potencia al 60%. El aire en la cámara de prueba comenzó a brillar mientras el espacio mismo se deformaba alrededor del pulso gravitacional enfocado. Las modificaciones de David estaban funcionando. En lugar de luchar contra las fuerzas gravitacionales, su sistema de contención estaba trabajando con ellos, creando el patrón de onda autorreforzante. Potencia máxima alcanzada. Yuki anunció triunfalmente, pulso gravitacional estable y contenido. Una ovación surgió del personal de la sala de control, pero David aún no estaba celebrando. Comenzar a apuntar secuencia que ordenó. Veamos si realmente podemos dirigir esta cosa. En el otro extremo de la cámara de prueba se había dispuesto una serie de objetivos endurecidos. Cada uno fue diseñado para simultanear diferentes aspectos de la tecnología alienígena avanzada en función de lo que habían aprendido al estudiar las señales cuánticas de los colectivos Nexus. Yuki inició el procedimiento de selección de objetivos y el pulso gravitacional respondió instantáneamente. La distorsión contenida se desplazó, se alineó, y luego la explosión fue silenciosa pero devastadora. El primer objetivo, un bloque de humanidad de material compuesto más fuerte, simplemente dejó de existir, aplastado en partículas subatómicas por la onda gravitacional enfocada. El segundo objetivo se partió mientras el espacio mismo se retorcía a su alrededor. La tercera prueba de parada. David ordenó con los ojos muy abiertos mientras estudiaba las lecturas del sensor. Dime que alguien registró esos patrones de eco gravitacional. Elena ya estaba analizando los datos. Es increíble. Ella respiró el pulso. No solo destruyó los objetivos, creó una serie en cascada de ondas gravitacionales que atravesarían cualquier escudo convencional. Más que eso, agregó Yuki, obteniendo datos adicionales del sensor. Mira las lecturas de entrelazamiento cuántico. El pulso está afectando el espacio-tiempo a nivel subatómico contra una civilización basada en lo cuántico, al igual que el colectivo Nexus. Interrumpiría su propio método de comunicación y coordinación. David terminó y se permitió una pequeña sonrisa. Consígame una línea segura con el Dr. Chen. Necesita ver esto. Horas después, en una videoconferencia clasificada que abarcó 5 continentes, David presentó su avance a los principales científicos y estrategas militares del mundo. La imagen holográfica de Maya Chen parecía agotada pero emocionada mientras revisaba los datos de prueba. La tecnología del pulso gravitacional funciona perfectamente con nuestros sistemas de orientación cuántica. Ella confirmó, pero necesitaremos más de una instalación. Los requisitos de energía por sí solos ya están en progreso. Interrumpió la general Sara Martínez, comandante de la Iniciativa de Defensa Global. La construcción ha comenzado en instalaciones similares en el desierto de Kobe, el interior de Australia y debajo de la capa de hielo de la Antártida, pero necesitaremos sus equipos para resolver el problema de generación de energía. David se aclaró la garganta. En realidad, también tengo una teoría sobre eso. Sacó un nuevo conjunto de ecuaciones. Hemos estado tratando de generar toda la energía que necesitamos, pero ¿qué pasa si en cambio aprovechamos la fuente gravitacional más grande? Ya tenemos las ecuaciones, hablan por sí solas. Una forma de aprovechar el campo gravitacional de la Tierra usándolo para amplificar su arma. El poder exponencialmente era ambicioso, tal vez incluso peligroso, pero con el Nexus Collective a menos de 2 años de distancia, no tenían más opción que empujar los límites de la física misma. Cuando concluyó la reunión, David regresó a la cámara de pruebas. Las consecuencias de su prueba exitosa habían dejado distorsiones visibles en el aire, pequeñas ondulaciones en el espacio-tiempo que tardarían horas en asentarse. Entrelazó su mano cerca de una sintiendo la atracción de la gravedad deformada hace 6 meses. Todo esto era teórico, dijo Elena uniéndose a él en la ventana de observación. Ahora, estamos doblando el espacio mismo. David asintió con su expresión seria. El colectivo Nexus cree que han dominado la mecánica cuántica, que su superioridad tecnológica hace que nuestra asunción sea inevitable, pero han olvidado algo crucial sobre la especie que planean absorber. ¿Qué es eso? Los humanos siempre han sido mejores en lograr lo imposible. Cuando nuestras espaldas están contra la pared, pueden tener tecnología cuántica, pero estamos a punto de mostrarles lo que sucede cuando la determinación humana se encuentra con el ingenio humano. En la distancia, los robots de construcción ya estaban expandiendo la instalación, preparándose para la producción a gran escala del proyecto de armas de pulso gravitacional. Divertido Thunderbolt ya no era solo un experimento, era el escudo de la humanidad contra un enemigo que pensaba que la victoria era matemáticamente segura. Estaban a punto de aprender que algunas variables no se podían cuantificar y que la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su capacidad para desafiar lo imposible en un laboratorio con poca luz en lo profundo bajo las montañas costeras de Vancouver. La doctora Aisa Patel observó cómo el prototipo de interfaz neuronal cobraba vida.
Las pantallas holográficas llenaban la habitación con corrientes en cascada de datos de ondas cerebrales. Cada patrón era único como una huella dactilar en la plataforma de prueba. El teniente Michael Torres yacía inmóvil, su mente conectada a la matriz de computación cuántica a través de una red de sensores cristalinos. La sincronización neuronal al 30%, informó el Dr. Marcus Wong, sus dedos bailando a través de las interfaces biomédicas. La actividad cerebral era normal, pero todavía no estamos logrando la profundidad de integración que necesitamos. Aisa frunció el ceño estudiando los patrones neuronales durante 3 meses. Habían estado tratando de fusionar la conciencia humana con sus sistemas de orientación cuántica. La teoría era sólida. La intuición humana combinada con la computación cuántica podía crear soluciones de orientación que ningún sistema puramente mecánico podría igualar. Pero el cerebro humano no estaba diseñado para procesar estados cuánticos. Intenta ajustar los armónicos del campo cuántico. Sugirió, hágalos coincidir con sus patrones de ondas alfa. El ajuste provocó un pico inmediato en las pantallas de actividad neuronal. Los dedos de Michael se crisparon cuando su cerebro comenzó a procesar datos cuánticos directamente. Sincronización a 45%. Marcus anunció que todavía no era suficiente para el control de armas, pero fue interrumpido por un cambio repentino en los patrones neuronales. Las ondas cerebrales de Michael comenzaron a latir en perfecto ritmo con las computadoras cuánticas procesando ciclos. Esto es nueva, se respiró inclinándose más cerca de las pantallas. Mire cómo se están adaptando sus vías neuronales. Es como si su cerebro estuviera aprendiendo a pensar en estados cuánticos. El porcentaje de sincronización continuó aumentando 50%, 60-70. La conciencia de Michael se estaba expandiendo, percibiendo la realidad a través de la intuición humana y la computación cuántica simultáneamente. La voz del comandante Michael era distante, soñadora. Puedo ver todo. Los campos cuánticos, las ondas gravitacionales, todos están conectados. Es hermoso. Asia intercambió miradas con Marcus. Habían esperado que la interfaz neuronal mejorara las capacidades de orientación, pero esto era algo completamente diferente. ¿Qué exactamente? ¿Puede ver, teniente, el espacio mismo? Respondió, no solo 3 dimensiones, sino más. Puedo sentir las probabilidades cuánticas. Vea cómo fluyen y se cruzan. Es como tener un sentido extra, pero más que eso, lo entiendo. La puerta del laboratorio se abrió. Cuando Maya Chen entró, su atención se sintió inmediatamente atraída por la actividad neuronal que mostraba. Dijo que estudiar los patrones no era nada nuevo. Su cerebro no solo estaba interactuando con la computadora cuántica, sino que la estaba usando para expandir sus capacidades naturales de procesamiento. Sincronización al 85% y se mantuvo estable. Marcus informó que eso está mucho más allá de lo que creíamos posible. Maya se volvió hacia Isa. ¿Puedes replicar esto? Creo que sí. Asa respondió. Ya estamos analizando los patrones de integración exitosos. Necesitaremos refinar los armónicos del campo cuántico, pero el principio básico es sólido. El cerebro humano se está adaptando a procesamiento cuántico de manera más natural de lo que esperábamos. Bien, porque acabamos de detectar naves de exploración de Nexus Collective. Entrando al cinturón de Kie, la palabra de Maya envió un escalofrío por la habitación. Están adelantados. Necesitamos que este sistema esté listo para el combate lo antes posible. Durante las próximas semanas, el programa de interfaz neuronal se aceleró. Pilotos seleccionados de todo el mundo fueron llevados a la instalación, cada uno elegido por su combinación de experiencia en combate y adaptabilidad cognitiva. Aisa observó como cada nuevo piloto se conectaba al sistema, sus mentes se expandían para abrazar la realidad cuántica. Lo que emergió fue algo sin precedentes, una síntesis perfecta de intuición humana y computación cuántica. Los pilotos podían percibir campos gravitacionales tan naturalmente como ver la luz, entender probabilidades cuánticas tan fácilmente como calcular la distancia. Cuando se conectaban a los sistemas de orientación, podían trazar soluciones de disparo que parecen desafiar a la física misma. No se trata solo de apuntar las armas. La teniente Sirena no tiene relación con Maya, explicó. Después de su primera integración exitosa, podemos sentir cómo el espacio se curva alrededor de objetos masivos, ver cómo los estados cuánticos colapsan en la realidad. Las soluciones de orientación no se calculan, se introducen durante una prueba. Sara demostró disparando un pulso gravitacional a través de un campo complejo de objetivos en movimiento. El pulso se curvó imposiblemente cabalgando ondas gravitacionales que solo ella podía percibir, golpeando cada objetivo en secuencia. El rígido enfoque matemático del colectivo Nexus para la guerra nunca habría predicho soluciones intuitivas tan orgánicas, pero la interfaz neuronal había revelado algo más, algo que ninguno
De ellos había esperado a medida que los pilotos pasaban más tiempo conectados a los sistemas cuánticos comenzaron a percibir patrones en las comunicaciones de los recolectores Nexus. Sus señales cuánticas son como una ventana a su conciencia. Michael explicó durante una sesión informativa. Piensan que matemáticas puras son perfectas y precisas, pero esa es su debilidad. Se han optimizado a sí mismos tan completamente que han perdido la capacidad de improvisar para imaginar soluciones que no sigan patrones lógicos. Aisa se sentó en su oficina tarde una noche revisando los datos de integración neuronal. Los éxitos habían sido notables, pero algo sobre las palabras de Michael seguía molestándola. Sacó las señales cuánticas originales del colectivo Nexus, estudiándolas con nueva comprensión. Maya llamó por la comunicación. Segura, necesito que mires algo. Estos patrones en su comunicación no son solo señales, son pensamientos. El colectivo no solo usa mecánica cuántica, ellos piensan en estados cuánticos y ahora nosotros lo hacemos con Maya. Terminaron, pero con una diferencia crucial. No hemos perdido nuestra humanidad en el proceso, la hemos mejorado. Las implicaciones eran asombrosas. El colectivo Nexus había evolucionado más allá de las limitaciones biológicas, convirtiéndose en seres de información cuántica pura. Esperaban encontrar una especie primitiva que luchaba por comprender la mecánica cuántica. En cambio, se enfrentarían a humanos que habían aprendido a fusionar el procesamiento cuántico con algo. El colectivo había abandonado hace mucho tiempo el hermoso caos de la conciencia orgánica. Mientras Aisa se preparaba para otro día de pruebas de interfaz mural, no pudo evitar sonreír ante la ironía. La mayor ventaja del colectivo, su dominio de la mecánica cuántica, los había llevado a crear las mismas herramientas que la humanidad usaría para resistirlos. Se habían optimizado a sí mismos en previsibilidad, mientras que la humanidad había encontrado una manera de hacer de la incertidumbre cuántica su mayor arma. Los pilotos de interfaz neuronal serían la respuesta de la humanidad a la superioridad tecnológica del colectivo, no igualando sus cálculos perfectos, sino mostrándoles que el verdadero avance no provenía de abandonar la conciencia orgánica, sino de elevarla a nuevas alturas. El Comando de Defensa Global, el centro debajo del monte Fuji, vibraba con tensión controlada mientras las pantallas holográficas rastreaban 3 naves de exploración colectiva Nexus cruzando la órbita de Saturno. La teniente Sarah Chin estaba sentada en su cápsula de interfaz neuronal. Su conciencia se expandió a través del reino cuántico, sintiendo las ondas del paso de la nave alienígena a través del espacio. Sus firmas cuánticas se están volviendo más fuertes. Informó que su voz tenía la calidad etérea que venía con la inteligencia neuronal profunda. Egration están escaneando el sistema solar sistemáticamente, pero aún no han detectado nuestro blindaje cuántico. El general Martínez se paró en la estación de comando central observando cómo se trazaban las trayectorias de la nave Scout en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Las naves se movían con una precisión matemática perfecta, cada una manteniendo distancias exactas de bloqueo cuántico de las otras. Ni siquiera intentaban esconderse, observó el comandante David Oka, por ahora jefe de desarrollo de armas. No espera ninguna resistencia significativa en esta etapa. Maya Chen, que había estado analizando los patrones de escaneo del Scout, se enderezó de repente. Están a punto de comenzar su barrido de alta resolución del sistema solar interior. Si vamos a actuar, tiene que ser ahora. El general Martínez asintió. Teniente Chen, tienes autorización libre de armas muestrales. ¿Cómo se ve la innovación humana? La conciencia de Sara se fusionó más profundamente con el sistema de orientación cuántica a través de la interfaz neuronal. Percibió no solo las posiciones físicas de los exploradores, sino la compleja red de entrelazamiento cuántico que los unía. Las naves reunidas no solo se comunicaban, estaban compartiendo conciencia a través de estados cuánticos. Solución de orientación calculada, anunció, pero computada no era la palabra correcta. La solución de disparo había surgido de la síntesis de su intuición humana y percepción cuántica. Un camino a través del espacio-tiempo que ningún sistema puramente matemático concebiría. El arma de pulso gravitacional activó su firma energética enmascarada por una cuidadosa manipulación cuántica. Sara podía sentir las enormes fuerzas gravitacionales que se acumulaban esperando ser moldeadas y dirigidas. Los exploradores aún se movían con precisión mecánica. No tenían idea de que ya estaban atrapados en su trampa. Objetivo fijado. Confirmó que la solución de disparo utilizaría el pozo de gravedad de Júpiter para la aceleración y los anillos de Saturno para la confusión del sensor. No lo verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Ejecutar, ordenó el general Martínez. Sara liberó el pulso gravitacional a través de sus sentidos mejorados cuánticamente. Observó cómo viajaba por las ondas gravitacionales naturales del espacio. Su camino en espiral a través del sistema solar de formas que desafiaban la física convencional. El pulso se dividió en 3 ondas distintas,
cada una aprovechando los campos gravitacionales planetarios para acelerar y curvarse hacia su objetivo. Los exploradores colectivos Nexus continuaron su patrón de escaneo metódico durante exactamente 3,7 segundos antes de que sus sensores cuánticos detectaran la amenaza entrante. Su respuesta fue inmediata pero predecible, una maniobra evasiva del libro de texto calculada para maximizar sus posibilidades de supervivencia basadas en la física conocida, pero el ataque de Sara no siguió la física conocida. Los pulsos gravitacionales se curvaron de manera imposible montando ondas de espacio-tiempo que solo la mente humana fusionada con la computación cuántica podía percibir. El primer pulso golpeó su objetivo, no para destruir sino para interrumpir los generadores de campo cuántico del Scout. El segundo pulso siguió milisegundos después, cortando las longitudes de entrelazamiento cuántico que conectaban a las naves Scout entre sí. El tercer pulso nunca llegó a su objetivo. La nave Scout restante ejecutó un salto cuántico de emergencia desapareciendo del espacio normal en un destello de realidad retorcida. Pero ese estaba sonriendo. Impactos directos en los objetivos 1 y 2 informó que el objetivo 3 se había retirado, pero hizo una pausa. Sus sentidos cuánticos detectaron algo después de la batalla. Están confundidos. Sus comunicaciones cuánticas son caóticas. No pueden entender cómo lo hicimos. Maya ya estaba analizando los datos del enfrentamiento. El Scout sobreviviente informará a la flota principal. Ahora lo sabrán que no somos tan primitivos como ellos asumieron, pero aún así no entenderán la verdadera naturaleza de nuestros sistemas de defensa porque no pueden concebir la fusión de la conciencia orgánica con la computación cuántica. David agregó que toda su civilización está construida sobre la premisa de que la optimización matemática perfecta es el pináculo de la evolución. Acabamos de mostrarles algo que no encaja con sus modelos. La expresión del general Martínez sigue siendo severa. Volverán y en mayor número. Esto fue solo una prueba tanto para ellos como para nosotros. Teniente Chen, excelente trabajo. Comience a calcular el escenario defensivo. Narios para múltiples naves capitales. Necesitamos estar listos para el verdadero asalto. Sara asintió. Su mente ya estaba procesando los datos cuánticos del enfrentamiento. La interfaz neuronal le permitió reproducir toda la batalla con detalle cuántico, analizando cada cambio en el espacio-tiempo, cada colapso de probabilidad cuántica. Estaremos listos, les aseguró. El colectivo Nexus piensa en líneas rectas. Incluso sus cálculos cuánticos siguen patrones rígidos. Pero la conciencia humana no funciona de esa manera. Vemos curvas donde ellos ven ángulos, posibilidades donde ellos ven certezas, mientras el personal del centro de comando comenzó a prepararse para el inevitable contraataque. Sara permaneció conectada a la red de defensa cuántica. Su conciencia se extendió por todo el sistema solar. Podía sentir los ecos cuánticos de la nave exploradora en retirada. Son señales que transmiten confusión y algo que en una civilización de máquinas podría pasar por miedo. El colectivo Nexus esperaba encontrar una especie primitiva que apenas comprendía la mecánica cuántica. En cambio, se habían encontrado con algo sin precedentes, una civilización que había llevado la ciencia cuántica en una dirección que nunca habían imaginado posible. Habían buscado asimilar a la humanidad en su colectivo perfecto y predecible. Ahora aprenderían que la mayor fortaleza de la humanidad residía en su hermosa imprevisibilidad caótica. La primera batalla había sido ganada, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Mientras Sara monitoreaba la red de defensa cuántica, sintió un orgullo feroz por lo que la humanidad había logrado en menos de 2 años. No solo habían igualado la tecnología cuántica del colectivo, sino que la habían transformado en algo completamente nuevo. La próxima vez que viniera el colectivo, se enfrentarían no solo a la tecnología humana, sino a la creatividad humana, mejorada por la computación cuántica. Estaban a punto de aprender que la conciencia no podía reducirse a ecuaciones matemáticas y que la verdadera inteligencia emergía no de la optimización perfecta, sino del magnífico caos de la intuición humana. Las alarmas cuánticas resonaron a través de la red de defensa de la Tierra cuando la principal flota colectiva Nexus emergió del hiperespacio en el borde del sistema solar a través de la interfaz neuronal. Sara Chen percibió su llegada como una cascada de distorsiones cuánticas. Cientos de naves aparecieron simultáneamente en una formación geométrica perfecta. Múltiples naves capitales detectadas. Anunció desde su cápsula de comando en la base Fuji. Sus firmas cuánticas son masivas. Estos no son como los exploradores. Están ejecutando algoritmos cuánticos mucho más complejos en todo el mundo. Otros pilotos de interfaz neuronal se conectaron a la red de defensa. Su conciencia mejorada se extendió por el espacio en el interior de Australia.
El teniente Torres rastreó las comunicaciones cuánticas de la flota debajo del hielo antártico. El capitán Rodríguez monitoreó su huella gravitacional. Cada piloto agregó su perspectiva única a la red de defensa cuántica de la humanidad. Maya, Chin y David Akefer estaban en la cámara de comando central observando cómo la pantalla holográfica mostraba el avance de la flota colectiva. Las naves alienígenas se movían en patrones fractales precisos. Su formación se optimizó tanto para la defensa como para la eficiencia computacional. Han adaptado su blindaje cuántico. David observó al estudiar los datos de los sensores. Están intentando contrarrestar nuestras armas de pulso gravitacional, pero siguen pensando como máquinas. Maya respondió con una leve sonrisa en sus labios. Mire su formación. Matemáticamente perfecta. Absolutamente predecible. Llegó la primera transmisión cuántica de la flota colectiva. Su patrón es tan complejo que tomó el poder de procesamiento combinado de 3 pilotos de interfaz neuronal para decodificarlo. Se ha analizado la resistencia. Probabilidad de defensa exitosa. 0,23%. Someterse a una mayor optimización. La resistencia resultará en una degradación sistémica de su especie. La respuesta del general Martínez fue breve. Ven y descubre que la flota reunida comenzó su avance hacia la Tierra. Sus naves se movían en ondas sincronizadas que ondulaban a través del espacio-tiempo mismo, pero la humanidad estaba lista. Años de preparación habían transformado el sistema solar en un campo de batalla cuántico que el colectivo no podía comenzar a comprender. La conciencia les hará expandido a través de la interfaz neuronal conectándose con los otros pilotos juntos comenzaron a implementar la estrategia que habían desarrollado una que ninguna inteligencia puramente mecánica podría haber concebido iniciando resonancia gravitacional, anunció las plataformas de defensa alrededor de Júpiter activadas no disparando directamente a la flota colectiva, sino manipulando el campo gravitacional masivo del gigante gaseoso. El espacio mismo comenzó a deformarse y retorcerse de maneras que desafían los modelos matemáticos del colectivo. La formación perfecta de la flota alienígena vaciló mientras sus sistemas de navegación cuántica luchaban por compensar fluctuaciones gravitacionales que no deberían haber sido posibles, pero esto era solo el comienzo. La fase 2 ordenó a General Martínez a través del sistema solar los transmisores cuánticos comenzaron a transmitir patrones de ondas cerebrales humanas directamente al reino cuántico. La naturaleza orgánica caótica de la conciencia humana creó patrones de interferencia que interrumpieron las comunicaciones cuánticas colectivas. Su mente colmena dependiente de la coherencia cuántica perfecta comenzó a fragmentarse. Su división en grupos de batalla más pequeños. Maya informó haber visto cómo la formación unificada de la flota se separaba. Están tratando de aislarse de la interferencia cuántica exactamente como se predijo. David sonrió. No pueden adaptarse al caos, solo pueden intentar evitarlo, teniente. Chen, ¿tienes autorización de armas gratis? Ara y los otros pilotos atacaron simultáneamente sus pulsos gravitacionales montando las mismas olas de caos que habían creado. Cada disparo siguió caminos que existían en el espacio de probabilidad cuántica entre certezas matemáticas, el espacio imposible que solo la intuición humana podía percibir. Las naves recolectadas, sus escudos cuánticos optimizados contra trayectorias calculadas, se encontraron vulnerables a ataques que provenían de lo que sus sensores insistían que era espacio vacío. Pulsos gravitacionales curvados alrededor de campos de probabilidad cuántica golpeados desde múltiples ángulos simultáneamente y atravesados escudos que deberían haber sido impenetrables, pero el colectivo no fue derrotado fácilmente. Sus naves restantes comenzaron a implementar nuevos algoritmos cuánticos intentando predecirla energía impredecible, rayos de poder imposible lanzados hacia las plataformas de defensa de la Tierra que están aprendiendo. Sara advirtió, sintiendo el cambio en el campo de batalla cuántico. Sus algoritmos adaptativos están esperando. Hizo una pausa, sus sentidos cuánticos mejorados detectando algo crucial. Maya mira su nuevo patrón de ataque. Los ojos de Maya se abrieron mientras analizaba los datos que están tratando de mimic nuestro caos, pero al hacerlo han creado un patrón predecible de imprevisibilidad. Sara terminó. Todos los pilotos sincronizan su conciencia muestrales. ¿Cómo se ve el verdadero caos? En ese momento ocurrió algo sin precedentes. La interfaz neuronal piloto, sus mentes conectadas a través del enredo cuántico, lograron un estado de conciencia colectiva que superó todo lo que el colectivo Nexus había logrado, pero a diferencia de la mente colmena optimizada rígida de las máquinas, esta era una armonía de mentes creativas individuales, cada una contribuyendo con su perspectiva única a un juego mayor. El ataque resultante desafió la descripción en la física convencional. Los pulsos gravitacionales danzaron en espiral a través del espacio de probabilidad. Cada piloto agregó su propia intuición. Floreció a la sinfonía cuántica. Las naves recolectadas, tratando de adaptarse a un patrón que no existía, encontraron sus escudos cuánticos
colapsando bajo ataques que vinieron de todas partes y de ninguna parte a la vez. En el espacio de 10 minutos, la poderosa flota del colectivo Nexus se redujo a grupos dispersos de naves dañadas. Su coherencia cuántica se hizo añicos, su formación perfecta, se rompió una transmisión final, llegó su patrón cuántico más simple que antes. Error de análisis, capacidad humana excede todos los parámetros proyectados. Retirada estratégica iniciada, clasificación de especies, recomendación modificada, no estándar. La ruta de evolución requiere más estudio. Las naves restantes desaparecieron en el hiperespacio, dejando atrás solo ecos cuánticos y escombros dispersos que se habían autodestruido. Física convencional. En el centro de comando la celebración estalló, pero Sara permaneció conectada a la cuadra de defensa de Entu, monitoreando las firmas de las flotas en retirada. Se han ido. Ella confirmó que finalmente se desconectaron de la interfaz neuronal. Sus firmas cuánticas se están desvaneciendo más allá de nuestro rango de detección. Maya la ayudó desde la interfaz. Volverán eventualmente, dijo, pero no como conquistadores. No. Sara estuvo de acuerdo. Su mente aún resuena con las posibilidades cuánticas. Vendrán como estudiantes. Aprendieron algo que no podían calcular, que el verdadero avance no proviene de optimizar el caos, sino de abrazarlo, que la conciencia, la creatividad y el libre albedrío no son debilidades que se deben eliminar, sino fortalezas que se deben celebrar. Mientras la red de defensa de la Tierra se apaga al modo de espera, la humanidad había demostrado algo profundo en una era de computación cuántica. En la inteligencia artificial, no era el cálculo perfecto lo que llevaría a la siguiente etapa de la evolución, sino la hermosa naturaleza caótica e impredecible de la conciencia humana en sí. El colectivo Nexus había buscado optimizar a la humanidad para que desapareciera. En cambio, habían descubierto que había algunas ecuaciones que no se podían resolver. Algunos problemas que no requerían cálculo, sino intuición, y algo de batallas que solo se podían ganar aceptando el caos que nos hizo humanos.